Estamos a pocos días del estreno de la octava película de la franquicia principal de Star Wars, Los Últimos Jedi, y no es para nada información nueva al que la serie de ciencia ficción es una de las más populares de la historia. Y siendo un fanático no solo de la trilogía original, sino que también del séptimo episodio, me veo muy emocionado por esta nueva entrega. Y sí, sé que existen muchos detractores detrás del Despertar de la Fuerza, pero mentiría si dijera que este filme no es una pieza sólida, entretenida y genialmente desarrollada, con excelente dirección y actuaciones, además de una muy entretenida gama de personajes nuevos. No obstante, hay un punto que siempre he considerado problemático de esta saga, y que es para muchos sabido lo controvertido que es: las precuelas. En mi opinión, la trilogía original representa uno de los mejores conjuntos de filmes de la historia. De hecho, podría asegurar que las dos primeras entregas son, en efecto, de las mejores películas alguna vez hechas. Por lo que surge la duda, ¿por qué las precuelas resultaron tan mal? Esta pregunta la he tenido presente mucho tiempo, así que intentaré abordar los diversos puntos que, a mi parecer, llevaron al fracaso de dicha trilogía. Ahora, debo reconocer que existen muchos fanáticos de estas cintas, lo cual está bien. Yo mismo debo admitir que hay muchas cosas positivas y rescatables en ellas. Sin embargo, antes de irse al botón de no me gusta y dejar un comentario iracundo, vean este video más bien como una explicación de por qué mucha gente que no comparte su opinión llegó a dicho juicio. Este video no busca dar con una verdad absoluta, sino que más bien mostrar la realidad de por qué una cantidad tan grande de personas se encontró tremendamente decepcionada con las películas de Star Wars. Dicho eso, comencemos. Previo al estreno de La Amenaza Fantasma en 1999, la última película de Star Wars había salido en 1983, o sea, entre ambos filmes hubo un periodo de 16 años de espera. En ese tiempo no fue mucho lo que se avanzó en la saga de la Guerra de las Galaxias. Se ahondó un poco en las novelizaciones y lo que se conocería como el universo extendido, además de un par de películas sobre los Ewoks hechas para la televisión, y por supuesto, los cómics. Así que durante este tiempo los fanáticos no tuvieron mucho de qué aferrarse más que de la trilogía original, reviviéndola cientos de veces buscando nuevos y más detalles. Había decenas de teorías de cómo había sido que Anakin se había pasado al lado oscuro, de la vida previa al Imperio, del origen de los Jedi. El fanatismo llevó a que se creara toda una mitología externa sobre el universo, fuera de lo visto en las películas. Así que, al anunciarse que se volvería a realizar una trilogía precuela, la expectativa se elevó a los cielos. Hay que recordar que durante principios de los 80, George Lucas mencionó en repetidas ocasiones que su plan para la franquicia siempre fuera hacer 3 trilogías, siendo la original la del medio. Por lo mismo, lo correcto era creer que todo lo que volvería a saberse de Star Wars conectaría directamente con lo ya sabido. Lucas daba a entender que tenía todo perfectamente maquineado, así que nada podía salir mal. La Amenaza Fantasma sería la mejor película de la historia, acabaría con la guerra, el hambre y la pobreza. Sería un suceso magnánimo que alteraría el orden del espacio y el tiempo. Y bueno, llegó. Es difícil hablar de una respuesta tibia, considerando que las primeras reseñas de la película no fueron tan malas, y que la respuesta del público fue medianamente positiva, pero la expectativa que se generó frente a este suceso fue tanta y cosechada con tanto tiempo y antelación, que aquellos que no la disfrutaron la odiaron con toda su alma. En cierto grado, este es el punto del que menos culpa tienen las precuelas, y es que ellas no tenían por qué responder a todo el hype que se formó, pero al ser tan mediocres como fueron, rompieron todo tipo de amor que los fanáticos expectantes pudieron haber tenido, y no solo tuvieron que lidiar con no ser tan buenas por sí mismas, sino que además con tener que llenar las irrisorias expectativas de los fanáticos. Ahora bien, entrando directamente en lo que sí hicieron mal las películas, tenemos que irnos contra su historia. Las precuelas tienen un objetivo bastante claro: mostrar cómo el honorable Jedi Anakin Skywalker pasó a convertirse en Darth Vader. La trilogía original es una space opera sobre un joven el cual se rebela contra un malvado imperio y que junto a un grupo de rebeldes acaban con la tiranía del lado oscuro. La historia suena sencilla, pero es en el desarrollo de las 3 piezas que forman la trilogía original que vemos a estos personajes aprender y crecer. El problema acá es que las precuelas no giraron en torno a personajes, sino que sucesos, los cuales tampoco eran del todo entretenidos. La Amenaza Fantasma trata sobre la Federación de Comercio generando un bloqueo económico contra Naboo. Ese es el conflicto. Y sí, sé que hay un trasfondo sobre la maquinación de los Sith, pero el argumento principal es el mencionado y es completamente anticlimático. De hecho, todo el conflicto con la Federación de Comercio no tiene injerencia directa en la trama hasta el final de esta. La mayor parte la pasamos con Qui-Gon Jinn descubriendo al joven Anakin Skywalker y rescatándolo de su planeta. Y toda esta amalgama de sucesos no se percibe como relevante, porque no tiene importancia tanto en la trama principal de la película como en las precuelas en general. Muchos podrán rescatar la secuencia de Anakin participando en las carreras, pero realmente no es algo que nos tenga en la punta de nuestros asientos esperando que algo más ocurra.
La gran mayoría de la película es esperar que de alguna forma el conflicto principal se aborde. Y aun cuando se hace, es difícil conectarlo a la trama principal de las precuelas, porque nada de esto tiene que ver con por qué Anakin se podría llegar a pasar al lado oscuro. El conflicto de la Federación de Comercio es una excusa para rescatar a Anakin, y rescatar a Anakin es un relleno del conflicto de la Federación de Comercios. Nada tiene sentido. El desenlace es fantástico en temas de la batalla final, pero no hay un sentido de urgencia, porque ninguna de estas peleas tiene relevancia con el punto principal de estas películas. Para más remate, la única participación de Anakin en todo el tercer acto es a través de torpes apariciones en las cuales destruye y mata por accidente a cientos de personas. Muy tierno para alguien de su edad. Luego está el ataque de los clones, el cual introduce esta disputa entre la República y las fuerzas separatistas lideradas por el Conde Dooku. Notemos que Dooku no aparece siquiera hasta la mitad del filme, y que el tercer y prolongado acto es un aburrido preámbulo de las guerras clones que ni siquiera están en estas películas. La única importancia de este filme en términos de la gran imagen es el romance entre Annie y Padme, pero su ejecución es tan pobre y es dejado tan de lado en pos de esta batalla entre las fuerzas galácticas y Obi Potter y el misterio de los clones, que es imposible sentirse interesado por esta relación. Finalmente, cuando se casan, no es satisfactorio, es extraño, y solo puedo preguntarme por qué tuve que pasar más de 2 horas viendo un filme aburrido para enterarme que Anakin y Padme se casan. Además de eso, sí, tenemos ligeros atisbos de Anakin jugando con el lado oscuro al encontrarse con la muerte de su madre, pero se deja como un elemento muy poco explorado, y su única presencia es para poder intensificar en la siguiente película, no aprovechándose para nada en esta entrega. Finalmente, la única cinta con un desarrollo medianamente interesante es La venganza de los Sith, porque básicamente es el filme que todos estábamos esperando, y el cual toda la trilogía tuvo que estar basada. Acá es donde por fin podemos ver a Anakin transformándose en Darth Vader, tanto física como emocionalmente. Lamentablemente, como toda esta trilogía de precuelas gira en torno a conflictos políticos y económicos, cuando al final Palpatine se convierte en el emperador, no se percibe como un cambio orgánico, como algo que tenía que pasar, sino que como una conveniencia extremadamente maquinada. Y ahí radica otro problema en la misma arista, la ejecución. Estos argumentos no tenían por qué ser malos, por el contrario, en el papel todo el conflicto político y social suena muy interesante. Lamentablemente es al poner esto en la pantalla donde surgen todos los problemas. Toda escena de algún par de personajes conversando, lo cual es terriblemente frecuente en estos filmes, es aburrido. No es emocionante verlos conversar sobre tratados intergalácticos y políticas sociales. En la trilogía original incluso las piezas más cargadas de información eran reveladas mediante secuencias excitantes, pero acá todo queda al aire como la clase de escena que esperas saltarte. Siempre he pensado que en esta trilogía hay una muy buena historia, pero lamentablemente todo queda hundido ante el exceso de exposición y largas secuencias de información, y el que haya una dirección completamente desenfocada no ayuda en nada. La idea de tener 3 actos de filmes no es aprovechado en ningún sentido. Las películas no se enriquecen por sus predecesoras o sucesoras. Por el contrario, puedes quitar una del mapa y seguir todo completamente igual. Mira, sé que hay muchos fanáticos de estos personajes, pero uno de los principales problemas de esta franquicia fue el no poder introducir personas lo suficientemente atrayentes como para sostener una trilogía. Entiendo que a la hora de armar a Anakin era difícil cumplir con las expectativas que se tenía sobre un personaje como Darth Vader, pero lamentablemente su persona careció completamente de carisma. Las motivaciones de Anakin durante toda la trilogía es vaga y poco convincente. En La venganza de los Sith no queda del todo claro el por qué se une al lado oscuro, a mi parecer. En un principio parece ser por su amor a Padme y deseos de salvarla, pero después parece surgir de un legítimo odio contra la lógica de los Jedi. Y déjenme decir que esto carece de completo sentido. Al principio de La venganza de los Sith, Anakin asesina al Conde Dooku porque Palpatine se lo sugiere, y dado que él representa un peligro demasiado grande, lo hace. Pero a la hora de arrestar a Palpatine, él se rebela contra Windu porque quiere matar al canciller, ya que él representa un peligro. Es decir, Anakin mata a Windu por querer hacer lo que él hizo al principio de la película, y tiene el descaro de decirle que así no se comportan los Jedi. ¿Me estáis hueveando? Más aún, Anakin asesina a una serie de niños porque se supone que los Jedi son los malos, y Anakin es consciente de que Palpatine es un Sith. ¿Cómo se supone que creamos que él de verdad siente desconfianza por los Jedi y que está de parte del canciller porque su convicción se lo dice? Y si nos vamos por la otra arista, que todo lo hace por Padme, en un momento intenta matarla. Y más aún, cuando ella muere, ¿no debería haberse dado cuenta que todo era un engaño? ¿Por qué ninguna decisión del mejor villano de la historia tiene sentido? Por otra parte,
Se intenta inculcar esta idea de que Obi-Wan y Anakin eran casi hermanos, pero durante la segunda y tercera entrega Anakin se la pasa quejando sobre Obi-Wan esto, que Obi-Wan aquello, que Obi-Wan no me deja hacer esto, que Obi-Wan no me deja hacer lo otro. ¿Cómo se supone que me compre su hermandad? I'm ready for the trials, but he feels that I'm too unpredictable. He won't let me move on. That must be frustrating. It's worse. He's overly critical. He never listens. He doesn't understand. It's not fair. A principios de la tercera entrega ya ocurrieron las guerras clonas, donde se supone que fortalecieron su amistad. Pero todo esto es saltado, lo que significa que debemos simplemente asumir que son hermanos estos dos. Y es bien difícil comprarte esta relación cuando todo lo que Anakin hace es refunfuñar sobre aquello que su maestro le prohíbe hacer. ¿Y para qué hablar de la química entre Padme y Anakin? Todo lo que este último hace es psicopatearla y seguirla y hablarle como un completo acosador. You said it yourself. Please don't look at me like that. Why not? It makes me feel uncomfortable. Sorry, milady. Sus interacciones no poseen una pizca de romance y en ningún momento me vi sintiendo que su amor fuera real. Por otra parte, ningún personaje nuevo es realmente interesante. Padme lo único que hace es estar ahí, ser rescatada y estar embarazada. Qui-Gon Jinn es un maestro unidimensional que actúa conforme el argumento lo necesita. Y el consejo de Jedi es una manga de viejos que se dedican a conversar tranquilamente y frotarse sus peras mientras el universo se cae a pedazos. ¿Y para qué hablar de Jar Jar Binks? ¿Para qué? ¿Realmente hay algo que el internet no haya dicho sobre este personaje que pueda agregar a estas alturas? El único personaje medianamente desarrollado es Obi-Wan Kenobi, quien recibe algo de profundidad y actúa de forma más consecuente con lo visto. Pero no es que su personalidad esté bien desarrollada, solo se conjuga de forma decente en un universo en que ninguna persona actúa con naturalidad o tiene una personalidad atrayente. Lo que me lleva a otro punto, las actuaciones. En primer lugar, todos los que interpretan a Anakin son malos actores. Aquí me imagino que juega mucho la dirección y el guión, pero las cosas que estas personas dicen me hacen sentir completamente avergonzado. Hayden Christensen no puede expresar una emoción sin sentirse vacío y falso. I killed them all. They're dead. Every single one of them. And not just the men, but the women. And the children, too. They're like animals. And I slaughtered them like animals. I hate them. De hecho, ni siquiera Jake Lloyd puede expresar algún tipo de emoción durante su única participación. Are you an angel? You'll never reach the outskirts in time. Sandstorms are very, very dangerous. I will come back and free you, Mom. I promise. Incluso hay segmentos en que Ewan McGregor actúa mal. En la tercera película, cuando descubre lo de los niños asesinados, su expresión es irrisoria. I can't watch anymore. I have seen a security hologram of him killing younglings. Not Anakin. He couldn't. De verdad, completamente ridícula y poco creíble. Yo sé que aquí entra mucho el tema de los diálogos de Lucas, porque seamos honestos, nadie puede decir estas frases y verse creíble haciéndolo. Anakin, you're breaking my heart. If you're not with me, then you're my enemy. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Y antes que lo menciones, sí, la escena final de La venganza de los Sith está excelentemente actuada. Es quizás el punto más poderoso y mejor montado de toda la cinta. You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! Una pena que les siga una de las razones más ridículas por las que un personaje ha tenido que morir. Medically, she's completely healthy. For reasons we can't explain, we are losing her. She's dying.
We don't know why. She's lost the will to live. Además, en serio, Obi-Wan, no te atreviste a matar a tu amigo y lo dejaste quemarse lenta y dolorosamente. Honorable caballero Kenobi. Este es un punto que a mi parecer es indiscutible, y que siento que no podría cederle a nadie que intente defender las precuelas de Star Wars: los efectos especiales. Yo sé que hay muchas escenas en la trilogía original que no se ven bien después de todos estos años, pero en general los filmes se mantienen muy bien y han envejecido de forma magna. Aquellas secuencias espaciales se han visto excelentes y lo seguirán haciendo porque fueron hechas con efectos prácticos que fueron reales y siempre serán reales. Las precuelas abusan del CGI, parecen videojuegos, y esto le quita completa seriedad a los filmes porque hay un sobreuso de ellos. No es como que se usaran en una o dos escenas, están en todos los filmes. Y pensemos en cómo esto le quita capacidad a los actores, porque es muy distinto para una persona actuar frente a gente real en un ambiente real a tener que interpretar a un personaje frente a una pantalla azul sin ninguna noción de lo que está haciendo. Todo esto le quita credibilidad a los filmes y francamente hace que se vean más viejos. ¿Cómo es posible que películas hechas en los 80 se vean mejor que estas? Especialmente en El ataque de los clones, donde el tercer acto es básicamente personajes caminando sobre ambientes hechos en computadora. Ninguna seriedad, por el amor de Dios. Y por otro lado, está un concepto que mucha gente que gusta de las precuelas me ha defendido con uñas y mugre: la acción. Puedo ceder el que las batallas en la primera Star Wars eran bastante lentas, pero es justificable cuando se mira desde un punto de vista de recursos. Ese filme no se hizo con un gran presupuesto y ni siquiera sabían si podrían terminarlo. No obstante, la batalla de Luke y Darth Vader en el Imperio Contraataca es una de las mejores de la historia del cine. Esto ya que la secuencia no está sobreexplotada, no es una escena épica de acción, es una batalla emocionante entre dos fuerzas con mucha carga emocional y peso narrativo. Y si bien la batalla de Darth Maul es excitante, no posee ninguna carga dramática, no es una secuencia relevante para la trama, y solo es eso, entretenida. Por otra parte, mi mayor reparo con estas peleas es lo extremadamente coreografiadas que son. No hay un sentido de urgencia, como si les pudiera pasar algo. Son solo un par de personas dando piruetas como si fueran inmortales. Y sí, entiendo las justificaciones, que son Jedi, que pueden predecir los movimientos, pero no evita que carezcan de emoción narrativa y que en sus perfectas coreografías se pierda todo el sentido de miedo. En ningún instante temo por la vida de estas personas, y si su continuidad no me preocupa al pelear, entonces ¿qué debería hacerlo? Quizá la pelea con mejor peso dramático es la de Anakin contra Obi-Wan, pero de nuevo, esta llega a niveles ridículos, en que los personajes se ponen a luchar en escenarios imposibles, cosa de hacerlo emocionante entre comillas, pero le quita la poca seriedad que pueda tener su lucha emocional, que queda reducida a los últimos instantes en que Anakin queda cercenado. Finalmente, debo hablar de un aspecto que como fanático de Star Wars me molesta mucho: la continuidad. Como mencioné al principio del video, Lucas dio a entender que toda esta saga de precuelas y secuelas estuvo planeada desde un principio, pero la poca conexión que tienen muchos de estos hechos me hacen pensar todo lo contrario. La trilogía original abre muchas preguntas respecto al universo, como ¿por qué Darth Vader no conoce la existencia de Luke? ¿Por qué Luke vive con sus tíos? ¿Por qué Obi-Wan puede volver como fantasma? ¿Por qué Yoda sabe de la existencia de otro Jedi en la familia? Y es claro que estas cintas no intentaban responder dichas preguntas, porque parte de la emoción es dejarlas abiertas para que los fanáticos las resuelvan. No obstante, cuando llegaron las precuelas se dedicaron a responder algunas cosas que no poseían lógica alguna, especialmente en el final de La venganza de los Sith. Por una parte, en la trilogía original se da a entender que Yoda sabe que hay otro Jedi en la familia, cosa que Obi-Wan desconoce. That boy is our last hope. No, there is another. Pero Obi-Wan estuvo presente en el parto de Padme, entonces ¿por qué no conoce a Leia? Luego deciden dejar a Luke con sus tíos en Tatooine y conservar su apellido, lo cual no era cosa de tiempo antes que Darth Vader conociera la existencia de sus hijos con estos datos. ¿No era el punto ocultarlo de él? Y finalmente, Leia parece recordar el rostro de su madre, pero ella murió en el parto, entonces ¿cómo pasó esto? ¿Cómo, Lucas? Explícamelo, ¿cómo? She was very beautiful, kind, but sad. Los errores de continuidad no son molestos porque alteren el disfrute del argumento, sino que porque evitan un correcto desplante orgánico de la trama. Cuando intento maratonear estos filmes, me siento molesto al abrir preguntas sobre la continuidad que no deberían haber y que lamentablemente siempre serán errores. Ahora, no he leído las novelizaciones. En una de esas todas estas cosas fueron respondidas de alguna forma, pero si consideramos que este universo es cinematográfico entre comillas, no debería por qué leer una pila de libros para entender por qué ciertos eventos no poseen lógica entre ellos.
Lo que me lleva al punto más importante de la falla de las precuelas. No eran necesarias. Si vemos toda la trilogía original, la magia de Vader queda en que su pasado es enigmático y que su personalidad es tormentosa. Mientras más se ahonda en esto, menos interesante es el personaje. No necesitábamos saber cómo Anakin Skywalker se convirtió en Darth Vader, y ahora que lo sabemos, no siento como si el personaje hubiera mejorado en algún sentido. Todo lo contrario, siento que empeoró al saber que en su juventud fue un chiquillo malcriado. Y por supuesto, no puedo terminar este video sin hablar de los putos midichlorians. Nadie pidió saber cómo chucha funcionaba la fuerza. ¡Nadie! ¡Oh! ¡Qué interesante! Anakin lo rescataron de su vida como esclavo porque tenía unos bichos intergalácticos en su sangre. ¡Muchas gracias por esa información, Lucas! ¡Muchas gracias! ¡Te lo agradezco! En fin, ese fue mi análisis al respecto. De nuevo, quiero aclarar que entiendo que hay gente que disfruta de estas películas y aunque yo mismo reconozco que hay muchos elementos disfrutables en ellas, necesitaba hacer un video para resumir mi opinión sobre una de las franquicias más divisorias de todos los tiempos. Y si honestamente te gustaron, estoy ansioso por leer tu opinión y tener un sano debate al respecto. Por favor, no me calcinen con dislikes. Como sea, estoy expectante de ver los últimos Jedi la próxima semana. Y esto en algún sentido calma mis ansias. Así que espero haber alimentado su fiebre de Star Wars de alguna forma. Ahora, me despido de ustedes. Si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir y suscribirse a Baja Frecuencia. Que tengan unas buenas noches y una perfudírica semana. ¡Show!